bienvenido, Dios lo bendiga. Le hablamos desde la Confraternidad Cristiana de Pereira. Nos complace mucho que nos esté viendo hoy. Nuevamente queremos enviarle un gran saludo de bendición, deseando que usted esté prosperando así como prospera su alma, y es lo que nos dice la palabra. Queremos invitarle hoy para que usted nos pueda acompañar en este momento a escuchar de la palabra de Dios, a alabar y bendecir el nombre de Dios. Tome por favor su Biblia, tome por favor su agenda, su cuaderno, tome lápiz, tome apuntes de hoy, lo que hoy el Señor quiere hablarle a su vida. Queremos que usted sea una persona que crezca en comunión, conocimiento y compromiso. Ese es nuestro lema y deseamos compartirlo con usted. Acompáñenos alabando y bendiciendo el nombre del Señor en esta hora. Señor, fluye con tu espíritu en mí. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Quiero conocerte, Señor. Fluye con tu espíritu en mí. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Un corazón limpio que te alabe. Un corazón puro que te adore. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Puedo conocerte, Señor. Fluyes con tu espíritu en mí. Puedo conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón. Un corazón limpio que te alaba. Un corazón puro que te adora. Puedo conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón. Un corazón limpio que te alaba. Un corazón puro que te adora. Puedo conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón. Tú me has dado un nuevo corazón. Tú me has dado un nuevo corazón. Salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque vivo soy en ti. Eres todo mío.
fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Saltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Veo tu rostro, Señor, afirmas mi caminar, tu brazo me sustentó. Cuando pensé desmayar, me has mostrado el camino. Llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Veo tu rostro, Señor, afirmas mi caminar, tu brazo me sustentó. Cuando pensé desmayar, me has mostrado el camino. Llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida.
presencia me llenas de gozo, me has mostrado el camino. En tu presencia me llenas de gozo, me has mostrado el camino. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser. Con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser. Con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser. Con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser. Con tu presencia me das vida. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor con todo nuestro corazón a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted tiene varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa a través del Banco Colpatria. También contamos con esta misma entidad con el botón de pagos PSE, y también usted puede acercarse a todos los puntos de Baloto a nivel nacional para que usted realice allí las donaciones que usted con todo su amor dispone en su corazón. También queremos agradecer a todas las personas que nos han estado ayudando también en especie para que otras personas puedan ser bendecidas, hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas a nosotros. Así que le agradecemos mucho por su amor y su generosidad. Prepare por favor ahora su Biblia, su agenda y su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque ya mismo vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios lo bendiga mucho y muy atento. Cordial saludo para todos, la audiencia, todos los que tienen una disposición para escuchar de la palabra del Señor, meditar en ella, pensar en ella, tomar decisiones y ponerlas por práctica. Esta es la relevancia de las Sagradas Escrituras de la palabra del Señor. Fraternal abrazo para cada uno de ustedes, parte de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Durante estos días nos hemos acercado a la comprensión del libro de Corintios. Hacemos unas reflexiones en torno a esos capítulos para que el Señor siga dando esa luz especial y sepamos cómo conducirnos y comportarnos en la casa del Señor. Este es un mensaje que va dirigido fundamentalmente a aquellas personas que ya han reconocido al Señor en sus vidas. Hace días atrás también hablamos sobre una nueva vida en Cristo Jesús, cómo iniciar el proceso en la vida espiritual. Ya esta carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia de los Corintios tiene como fundamento hablarles sobre algunos correctivos que se deben de hacer para que la casa del Señor permanezca fortalecida y no sea el pecado el que tome dominio o control de la misma. Así es que en esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, encontramos un tema en el capítulo 5 titulado Un caso de inmoralidad juzgado. Hay un cambio muy fuerte en la continuidad del texto, porque después de hablarnos sobre los colaboradores de Cristo Jesús y las competencias que se debían de tener, pasa a una situación que hay dentro de la iglesia que produce una vergüenza plena para el apóstol Pablo y debería producir una vergüenza plena para la comunidad en general, para la iglesia. Pero suele suceder que a medida que pasa el tiempo, las iglesias, las comunidades cristianas, pierden su capacidad de entender la relevancia de la santidad y empiezan a hacer unas articulaciones inconscientes o conscientes acerca de lo que es la vida espiritual combinada y articulada con las obras de la carne. En otras palabras, tenemos cientos de congregaciones donde invitamos a adorar a Dios a personas que no quieren servirle a Dios, que se rebelan contra Dios y quizás están predicando, están en grupos de adoración,
están en los grupos de evangelismo, tienen algún tipo de ministerio, pero hay muchas personas que no han podido entender que Dios está buscando la santidad en su casa, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Este es un mensaje que va dirigido a la iglesia de los Corintios hoy en día, a nuestras iglesias, y por eso es importante prestarle atención. En muchas de nuestras iglesias hay personas que son fieles al Señor, aman a Dios con todo su corazón. La santidad y su disposición siempre para andar conforme al Espíritu está presta. No lo dicen de palabras y el corazón está lejos de la presencia de Dios. No, está conectado cada palabra con sus sentimientos, emociones y con su forma de pensar. Hay personas que son leales a Dios y por eso actúan conforme al Espíritu que va orientando una iglesia, una congregación. Ahora también tenemos muchas personas que están dentro de la congregación y, como mencionamos, pueden ocupar cualquier tipo de cargo, pero todavía tienen dificultades para presentarse ante el Señor y doblegarse delante de Él porque están dentro del reino de Dios, porque quieren hacer lo que ellos quieren. Y si no se les permiten, entonces huyen, buscando otros espacios en otros lugares o dentro de la misma iglesia, haciendo las cosas que ellos quieren, pero no quieren adorar al Señor. No son colaboradores de Cristo, son colaboradores de sí mismo. Y eso abre una gran puerta para que el enemigo empiece a obrar a través de ellos, produciendo tensiones, produciendo amarguras, produciendo resentimiento, produciendo una cantidad de situaciones nombradas por el mismo apóstol Pablo que alejan al sujeto de Dios y posiblemente intentan alejar a aquellos que tratan de ayudar a este tipo de personas que tienen una vida de falsedad en su vida espiritual, porque no quieren escuchar la voz del Señor, no quieren hacer lo que el Señor les dice, sino que quieren hacer lo que ellos quieren conforme a su tiempo, conforme a sus capacidades económicas o logísticas, conforme la motivación que tengan en su momento, pero no son permanentes en Cristo Jesús. Y otros que están en pecado, literalmente en rebelión contra Dios, y tienen una nube de testigos que habla en contra de sus procesos de vida espiritual. Sin embargo, se pasean de un lugar hacia otro, como lo hizo Satanás mencionado allí en el libro de Job, donde estaban orando los hijos de Dios y entró Satanás. O sea, ¿qué hace Satanás en un lugar de adoración? Hay muchas personas que no están adorando a Dios, están en su pecado, en su rebelión contra el Señor, están en crisis personal, crisis familiar, son señalados por ellos mismos, por sus compañeros, por su cónyuge o por sus hijos, por las personas cercanas, y todavía no han entendido que si no se humillan delante de la presencia del Señor, pues simplemente entran en este grupo del que el apóstol Pablo les va a hablar. Así que sea en el lugar que alguna persona se encuentre, no venimos a juzgarle, solamente venimos a traer palabra del Señor. Lo que dice el Señor que debe de hacer esa persona, más que esa persona, es que debe de hacer la congregación con esas personas. Vamos a leer la palabra del Señor. El título es Un caso de inmoralidad juzgado. Un caso de inmoralidad. Si estamos hablando de inmoralidad, estamos entonces entendiendo que parte de la moralidad. Y la moralidad está fundamentada en esos principios espirituales. Matar, robar, la envidia, la codicia y muchas otras cosas son obras de la carne, y el Señor insta constantemente a que eso desaparezca de aquellos que son sus hijos e hijas. Así es que la moralidad es solamente concerniente al sujeto, a los seres humanos. Los animales no pueden tener moralidad. Ellos no pueden ser conscientes para diferenciar entre lo que es lo bueno y lo malo. Instintivamente hacen sus asuntos de selección de alimento o de protección a cierto tipo de persona, pero no tienen la posibilidad de ponerse a pensar sobre lo que están haciendo. Así es que cuando hablamos de la moralidad, estamos refiriéndonos al sujeto, al ser humano que Dios creó a imagen y semejanza, y que esa moralidad precisamente es la base fundamental desde la perspectiva espiritual para construir unas estructuras sociales que pueden ser muy importantes para una comunidad específica cuando entienden la relevancia de esto, lo que nos habla la palabra de Dios. Ahora nos dice que ya está juzgado. O sea, habla de un caso de inmoralidad. No es que el sujeto no tiene la moral, sino que el sujeto renuncia a su moralidad convirtiéndose en un sujeto inmoral, y ese sujeto inmoral ya está juzgado.
Lo que debe de hacer la iglesia es actuar. Primera de Corintios capítulo 5, verso 1 y el verso 2 dice lo siguiente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Dice así: y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Quiero referirme a esas personas que desean tener iglesias amplias, grandes, porque el ser humano es en esos espacios que encuentra su tranquilidad emocional, no en Cristo Jesús, sino en lugares donde no pueden ser ayudados en su vida espiritual, porque lo llaman señalamiento, que les están quitando su posibilidad o sus libertades, y que ellos quieren hacer lo que quieran, pero estar dentro de una comunidad cristiana. A esas personas que quisieran tener el crecimiento numérico que tienen hoy en día muchas congregaciones, muchas iglesias. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice que si una persona está en fornicación, y cuando hablamos de fornicación, aunque tiene que ver con el término griego de la porneía, que tiene que referencia a lo sexual, se ubica en muchos otros campos. La fornicación es el hecho de quitar la esencia o la naturaleza de algo colocando algo diferente. Y cuando se coloca algo diferente ya no es lo que nosotros estamos diciendo que es otra cosa. Pero la gente piensa que no hay problema, que eso es lo mismo, y no es lo mismo. Muchos creyentes hoy en día no saben las diferencias entre lo que es el pecado y lo que es la santidad del Señor. Por eso en estos versos hay unas palabras que deben de ser muy puntuales y comprendidas para el creyente. En primera instancia, el apóstol Pablo está condenando lo que es la fornicación. Hay un asunto dentro de la iglesia. Él dice: he tenido una referencia, alguien me ha comunicado, alguien me ha anunciado, estoy pendiente de la iglesia. El hecho de que no esté presencialmente en cuerpo no significa que no estoy al tanto de lo que está pasando allí. Pablo amaba a la iglesia, Pablo cuidaba a la iglesia, Pablo protegía a la iglesia. Y esa es una de las cualidades fundamentales. Pablo no esperaba lucrarse o enriquecerse de una iglesia. Lo que podía dar la iglesia lo recibía con cariño, con amor, pero él no estaba allí pensando como en el empresario, en cuántos activos va a tener mensualmente. A diferencia de muchos líderes hoy en día de denominaciones o de iglesias, donde si les quitan la paga dejan de servirle al Señor. Aquí el apóstol Pablo está diciendo fornicación. O sea, hay un problema demasiado serio, porque en aquel tiempo la fornicación producía la pena de muerte. Pregunta: ¿qué pasa hoy en día? Y aquí la palabra del Señor nos está instando de una manera muy puntual. Ya el Señor en el Antiguo Testamento había hablado fuertemente en contra de la fornicación, y aquí el apóstol Pablo dice: aquí hay algo mucho más complejo que repugna, y el Señor lo habló en tiempos pasados y dijo que no se viera esto, y mucho menos dentro del pueblo del Señor, cuando dice tanto que esto ni siquiera lo nombran los gentiles. O sea, hasta los gentiles en ese tiempo hasta repugnaban hablar de la fornicación. Pero es mucho más profundo todavía, porque el apóstol Pablo dice que algunos están luchando por quitarle la esposa a su padre. Estamos hablando de sus madrastras, personas que estaban cuidando a esos hijos, y esos hijos que más adelante pensaban quitarle o empezar un juego de tipo sexual con ese tipo de personas. Y el apóstol Pablo dice: esto es repugnante. Pero también se dirige a la iglesia y le dice: no me estoy refiriendo solamente a que es repugnante la persona que hace esto, sino que me parece repugnante que la propia iglesia no diga nada al respecto. Hoy en día nos hemos convertido como muchas iglesias a las cuales criticamos de que no son consecuentes con la palabra del Señor, porque damos unos mensajes pero tan livianos, porque no queremos que la gente desaparezca de nuestras comunidades. No queremos hablar palabra firme y fuerte del Señor, como hemos escuchado de muchos ministros que pretenden dar sermones atractivos para que la gente se divierta y pueda asistir con alegría domingo tras domingo. No. Si hay pecado y no se está hablando en contra del pecado, hay problemas. Y por eso él dice: ustedes deberían de lamentarse como iglesia
Es más, ustedes como iglesia deberían de haber ya actuado, y a esos fornicarios, esos que han dicho que son parte del reino de Dios, esos que han aceptado a Cristo Jesús, que han ido a las aguas bautismales, esos que dicen que Cristo es el Señor de sus vidas y están mostrando lo contrario a través de la fornicación, lo dice la última parte del versículo 2, quitando de en medio de vosotros al que cometió tal acción. Ese caso ya está juzgado. Si es fornicación, entonces el apóstol Pablo dice a la iglesia: expúlsenlo. Ahí no hay nada más que hacer. Sea quien sea, expúlsenlo, o sea, sáquenlo de en medio. No dejen que esté esa persona dentro, porque ya es conocedor, y la persona que es conocedora y no está arrepentida, sino que se deleita, se vanagloria en su pecado, entonces es una persona que no debe de estar ahí. La iglesia es una iglesia restauradora, y por eso cuando alguien comete un pecado y afecta su vida espiritual, lo que el Señor le pide es que haya arrepentimiento, un corazón contrito delante de la presencia del Señor. Pero en este caso tenemos una persona que estaba en pecado, que hacía visible su pecado de inmoralidad, que iba a la escuela dominical con su madrastra, ahora su señora, y esto no lo quería admitir el apóstol Pablo, lo repugnaba. Y no Pablo solamente, sino que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios, el Señor habla constantemente de esta reacción contrario a ese estilo de vida. Verso número 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, este no es una ordenanza del apóstol Pablo, una premisa que se debe malinterpretar. Lo que viene cuando dice a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es muy importante percibir, porque el apóstol Pablo habla constantemente sobre el pecado que nos aleja del Señor, y dice que solamente los que perseveran hasta el fin, estos van a ser salvos. Lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo es que esa persona que está en pecado, dice, expúlsenle de la iglesia. Expulsándolo de la iglesia es entregado a Satanás, o sea, al mundo, porque el mundo está en manos de Satanás. Es aquí un vínculo muy especial, tan importante entender esto. El vínculo de la iglesia, no estoy hablando de denominaciones, porque a veces utilizamos estos conceptos tan valiosos, tan potentes del Señor para controlar gentes, para controlar comunidades, para saquear comunidades. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es en la iglesia del Señor, que está el cuidado de estas personas, de estos sujetos. Entonces, si están en rebelión hacia Dios, se dice, sáquenlos. Sacándolos, quedan en el mundo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de todo aquello que está ya en control de Satanás. O sea, que Satanás obra en su vida, que si él quiere divertirse a su pecado, que vaya donde están los que se divierten con ese pecado, con Satanás, que tendrán sus sanciones, su castigo inminente. Entonces, entregados al mundo, el mundo va a obrar sobre ellos, van a entender la presión del mundo, y entonces dice, para que sean salvos en el día del Señor. La pregunta que vamos generándonos aquí es, ¿ser salvos de qué? Porque muchas veces encontramos el término salvación, estamos pensando que es la obtención de la vida eterna. Aquí lo que podemos percibir es que la persona sale de este espacio, y entonces hay varios autores que pueden interpretar ese texto de la salvación. En este caso podemos entenderlo de que el espíritu que está en esa persona va a ser salvo el día del Señor Jesús, que significa el hecho de que estando fuera, esa persona va a tener la posibilidad de poder reconocer su pecado. Si está dentro de la iglesia, seguirá actuando en su pecado y escondido detrás del árbol del pecado, escondido en su propia iniquidad y haciendo las mismas. Pero cuando está afuera, sabe que la iglesia no le recibe porque está en esa condición. Debe de actuar para que pueda volver. O sea, ser avergonzado, ser atribulado, ser angustiado. Hay gente que no le gusta esto. O sea, se sienten mal y mejor se van de la congregación y se van a otra congregación porque hay miles de iglesias que le están esperando. Pero saben que con su relación con Dios no está bien. Y por eso, entonces, lo que dice el Señor, expúlsenlo, sáquenlo, y así está en manos de Satanás, y así en esa presión y en esa tensión que él va a tener, a lo mejor entonces él pueda acercarse al Señor. Esto no es un versículo para fortalecer movimientos que dicen que el sujeto puede pecar todo lo que quiera y luego va a ser salvo. No.
Miren lo que dice el verso 6 y al verso 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Está hablando a la iglesia. Limpiaos pues de la vieja levadura, todo lo que no es grato ante el Señor, hay que eliminarlo, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Es lo que dice el Señor. O sea, no podemos seguir con la vieja manera de vivir, ahora somos nuevas criaturas. Y luego dice el verso 9, en adelante, os escribo el propósito de esta carta. Dice, os he escrito esta carta, dice, que no os juntéis con los fornicarios. Escuche bien esto. A lo mejor podemos seguir naturalizando el pecado en las iglesias y pensar que está en fornicación, en adulterio, ahí está al lado y sigue en su situación. Por eso el proceso de restauración, y el proceso de restauración tiene un momento, porque Dios es el Dios nuestro, grande en amor y misericordia, pero también cuando derrama su ira sobre aquellos que se rebelan contra Él, eso es determinante para la condenación de aquella persona. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, listo, esto les escribo porque quiero que ustedes entiendan, si hay un fornicario, entonces ustedes deben de apartarse de ese fornicario. Y luego dice, o sea, no estoy hablando de todos los fornicarios, estoy hablando de aquellos que conociendo de Cristo Jesús, teniendo a su cónyuge, andando en su proceso de vida, entonces están en esa situación tensa donde alteran su comunión y su relación con Dios. Absolutamente. Luego él dice, o sea, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Dice, no se trata de los impíos, los que no conocen de Cristo Jesús. Dice, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Lo que él dice es, si usted sabe que alguien cerca de usted que conoce a Cristo de Jesús está en fornicación, sigue en fornicación, persevera en fornicación, busque alejarse de esa persona. A lo mejor está muy cercano a usted, pero la idea es que esa persona pueda entender que si su actitud continúa desagradando al Señor, esto va a tener serios problemas y consecuencias en su vida espiritual. Sí, claro, hoy en día el mundo acepta todo esto como algo natural, algo normal, pero y eso es lo que trae el mundo. El caos que hay hoy en día es impresionante porque el sujeto se aleja de Dios, es un inmoral y piensa que esa inmoralidad es la que le produce la tranquilidad, la felicidad, pero no puede ver más allá de un centímetro de su vista porque el pecado le ha enceguecido. Luego dice la palabra de Dios, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o fuera avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Entonces, ¿quién está cerca? Y si esa persona quiere tener ese estilo de vida, bueno, lo ha decidido. Pero el Señor dice, no lo acepten cerca de ustedes porque contamina, esas personas contaminan, esas personas hacen daño. Esas personas afectan la vida emocional de sus hijos, de su cónyuge, de las personas que están a su alrededor. Verso 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, o sea, a los que no conocen de Cristo Jesús, Dios nos va a juzgar. Pero los que están dentro, nosotros debemos de tomar posición para que ellos entiendan que no están haciendo lo correcto. Si hoy en día tenemos miles y millones de iglesias que supuestamente decimos que están creciendo de una manera impresionante, pero estamos ahí sentándonos con el fornicario, con el idólatra, con el hechicero, con el mentiroso, con el ladrón, y somos conscientes de quién es esa persona que está, y estamos adorando al Señor y esa persona está ahí al lado, y estamos glorificando al Señor y esa persona está al lado, y estamos diciendo que la iglesia va avanzando y esa persona inmoral está al lado, y estamos diciendo que está llegando mucha gente a la congregación, pero está una cantidad de personas que son fornicarios, idólatras, personas que no entienden qué tipo de iglesia es la que estamos formando. A lo mejor podemos decir, el Señor se encargará de separar esto cuando Él venga. No, es diferente cuando el Señor le dice a los apóstoles que querían separar entre el trigo y la cizaña. Él les dice, no, un momento. El hombre actúa y juzga desde unos preceptos, pero Dios conoce el corazón de cada sujeto. Y por eso es importante entender este asunto.
quitad pues, termina diciendo, quitad pues ese perverso dentro de vosotros. Y aquí utiliza el término perversidad. Y cuando uno va a buscar una definición breve de lo que es la perversidad, se encuentra uno con el siguiente dato. La perversidad es la ausencia de todo lo que tiene verdadero valor, porque no se tiene a Dios. O sea, siendo cristiano, estando en una iglesia, no tiene a Dios. Un adorador sin Dios es un ególatra. La perversidad es sinónimo de iniquidad, maledicencia o de los designios impíos, porque no están regidos por la ley de Dios. El perverso obra con maldad y disfruta del mal que ocasiona al prójimo con sus actos malévolos. Cuando la persona está en fornicación y está alterando, o en adulterio y está alterando la armonía de sí mismo, o sea, es una persona que hace daño a sí mismo y se goza en ese daño. Es una persona enferma. Ve que sus hijos están sufriendo por las tensiones que se están produciendo en medio de su contorno, de su familia, y sigue haciendo el mal, porque no le interesa la vida de sus hijos ni de su cónyuge. O sea, es una persona mala en todo el sentido de la palabra. Algunos pueden hablar de que eso es su preferencia, que no lo pueden obligar a tener un compañero para toda la vida, que los hijos entran a un segundo lugar, que primero uno. Sí, ese es el lenguaje del mundo, pero el lenguaje de Cristo Jesús es diferente. Si yo estoy en fornicación o en adulterio, en lo que dice este mundo, entonces soy la persona más malvada, más mala del mundo. Estamos llenos de gente mala y malvada. Y aquí estamos refiriéndonos a muchos que son creyentes y cristianos y están en esas condiciones. Ven que están destruyendo su familia lentamente, que están enfermando lentamente a sus familiares, que están destruyendo su economía paulatinamente, que están invirtiendo el tiempo, sus emociones donde no es, en el lugar incorrecto. Y por eso, inconsciente o conscientemente, se gozan de esa maldad. Por eso, concluimos acá, el Señor está diciéndole a aquellos que están en su fornicación, en su adulterio, que están en su rebelión contra Dios, es que presten atención, porque si ustedes están haciendo un juego, una dinámica en esa articulación de estar en su pecado y adorar al Señor, estar en su pecado y decir que ustedes pueden construir el reino de Dios, estar en su pecado y querer decir que ustedes pueden ser grandes líderes en la vida espiritual, el Señor dice, voy a demandarles y van a asumir ustedes las consecuencias de lo que están haciendo, porque son personas perversas. Por eso el Señor demanda de nuestras vidas de una manera especial buscarle a Él. Y el segundo llamado es para la iglesia. Iglesia, no acepta en ningún momento persona que altere la relación con Dios. Si alguien se acerca a usted y se acerca con frases, palabras, situaciones que no son de Dios, inmediatamente reaccione. Como se menciona hoy en día, reaccione, denuncia a ese tipo de personas ante los líderes de la iglesia. Si le está haciendo algún tipo de daño de tipo emocional o algunas situaciones tensas porque esa persona está en la carne, en su pecado, hasta puede demandarlo desde otras perspectivas conforme la ley, pero nunca deje que alguien se acerque, que alguien contaminado, que alguien perverso se acerque para pervertir también su vida. Dios continúe bendiciendo toda su iglesia y nos ayude a permanecer siempre firmes delante de Él. Dios os bendiga. Mi corazón sobre tu altar, Señor, rindo mi vida sin nada que ocultar, sin nada más que dar.
gracia, rindo mi corazón. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón. Rindo mi corazón. Rindo mi corazón. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde que usted debe meditar, practicar y divulgar la palabra que usted ha podido escuchar en el día de hoy. Si usted le ha gustado este video, por favor, dele like y suscríbase a nuestro canal y comparta este canal con todas las personas que usted más pueda hacerlo, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios lo bendiga.